Nos acompaña el doctor Adolfo Ginás, que es el director médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Nos acompaña el doctor Alejandro de la Torre, que creo que los hemos visto a ellos dos debutando todo el día, que es el director científico de las clínicas del Grupo Quirónsalud de Colombia. Y nos acompaña alguien muy especial, que creo que es el corazón de lo que debe ser un programa de gestión de riesgo para minimizar ese riesgo de eventos tromboembólicos, que es la doctora Ana Cristina Montenegro, y está con nosotros no solo por su experticia, ella es médico, es internista, es médico vascular, sino porque además está liderando, ¿cierto?, una clínica de cuidado clínico, ¿cierto?, un C4, ¿cierto?, de enfermedades tromboembólicas venosas. Ha asumido ese reto y entonces queremos ver si asumir ese reto vale la pena. Y entonces quiero preguntarle al doctor Ginás si uno tiene un centro de cuidado crítico, ¿cierto?, para minimizar los riesgos de ocurrencia de eventos tromboembólicos. ¿Eso generaría un hospital libre de trombosis? ¿Sí existen los hospitales libres de trombosis? ¿Ese sería el reto de un programa de esta magnitud? Lo que es el objeto del programa es crear un hospital libre de trombosis prevenible. Y esa palabra prevenible le agrega realmente la definición central del concepto. Y es que existen eventos tromboembólicos, y si uno revisa la farmacología de los mecanismos más sofisticados de prevención, en todos los casos existen eventos trombóticos, aún en pacientes que están anticoagulados. De manera que si uno tiene una trombosis en un paciente que está anticoagulado o un paciente que está en profilaxis, de acuerdo a la mejor práctica mundial, y si esa práctica es multimodal, lo cual típicamente es posible, uno mira la mejor práctica, mira al paciente que tuvo el evento, verifica que la mejor práctica se haya implementado. Si el evento ocurrió, es un evento que está fuera de la banda de lo prevenible. Y en ese momento hay tranquilidad terapéutica, tranquilidad de conciencia, tranquilidad de haberle servido bien al paciente y una explicación perfectamente sensata de que ese paciente, por la razón que sea, no podía, digamos, ser objeto de mayor prevención. En ese caso hemos cumplido. El desafío y el problema es cuando ocurre el evento y había una práctica explícita, una guía de manejo, un protocolo, y no se había implementado por la razón que fuera, o cuando no había un protocolo explícito, o cuando no había un mecanismo de tamizaje de riesgo, o cuando cualquier otra omisión haya ocurrido. Entonces el concepto de hospital libre de trombosis es libre de eventos prevenibles de trombosis. Y esa cree, doctor de la Torre, que puede ser una iniciativa que nos una a todas las instituciones del país. O sea, ¿cómo lograr realmente empezar a lograr tener hospitales libres de eventos tromboembólicos prevenibles? Ese adicionarle el prevenibles me parece importante. ¿Y por qué no pasa así? ¿Por qué hay muchas instituciones donde eso todavía no está ni siquiera en la línea de frente? ¿Cuáles son esos elementos que no han permitido que nos movamos, a que todos nos unamos por minimizar el riesgo de eventos tromboembólicos que impactan negativamente el valor que le entregamos a nuestros pacientes? Sí, yo creo que hay dos razones principales por las cuales consideramos que las instituciones, digamos, no son totalmente seguras en este sentido. Lo primero es porque no contamos con estrategias integrales, sistemáticas y que nos permitan realmente gestionar el riesgo de eventos tromboembólicos. Esa es una primera razón. Entonces, por lo tanto, no podemos cerrar las brechas, no podemos realizar una prevención efectiva. Y el segundo es porque quizás estas estrategias de tromboprofilaxis no están totalmente involucradas en el modelo médico. Sí,
realizáramos una mejor campaña o digamos una mejor sensibilización sobre la importancia de los eventos tromboembólicos, creo que quizás seríamos más exitosos. Y es que estos eventos hay que tomarlos muy en serio. Aquí yo creo que la doctora no me deja mentir, pero suceden en el año alrededor de 11 millones de eventos tromboembólicos a nivel mundial, según datos de la Organización Mundial de la Salud, y es dentro de las enfermedades cardiovasculares, después de los accidentes cerebrovasculares, el infarto de miocardio, los eventos tromboembólicos son responsables de la carga de enfermedad cardiovascular. Entonces estamos ante un problema inminente y que no solamente sucede en los hospitales, en los pacientes hospitalizados, sino en todos los pacientes, incluso los pacientes ambulatorios. ¿Y cómo romper esa barrera? Porque mira los datos que nos da el doctor de la Torre, que son los datos del mundo real, y un desbalance entre la evidencia científica, ¿cierto? Hay cada vez más publicaciones sobre la efectividad de intervenciones puntuales en tromboprofilaxis que minimizan el riesgo de acuerdo a las individualidades de cada paciente. ¿Por qué ese desbalance, doctora Montenegro? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no existen modelos de atención que realmente en la ruta del paciente consideren esas intervenciones y se abre esa gran brecha que se nota entre la evidencia y el mundo real? El problema esencial yo creo que tiene que ver con el conocimiento y por supuesto, como dijo el doctor Ginás y como dijo el doctor Latorre, en articular todos los servicios médicos para que todos puedan contribuir con la prevención de eventos embólicos en el hospital. Existe desde hace mucho tiempo una ruta de atención y la ruta es clara y existe y nos invita a evaluar el riesgo embólico diario de nuestros pacientes, no solamente en pacientes hospitalizados, sino incluso en pacientes que son dados de alta con protocolos de tromboprofilaxis incluso extendida en algunos casos. Y hemos visto ahorita, por ejemplo, con el tema de la pandemia, cómo se incrementaron de una manera dramática los eventos embólicos en los hospitales y no había esas rutas de atención. Y la pregunta es ¿por qué el médico no evalúa concienzudamente todos los días el riesgo embólico? Y el ejercicio lo hicimos desde muy de abajo, desde la base del problema. Yo fui el study collector de la Fundación Santa Fe del estudio ENDORS hace ya un tiempo que no les quiero decir cuánto porque fue mucho, mucho. Y los datos de nuestro país coinciden con los datos del resto del mundo. Hay alrededor del 50% de la población de los hospitales en riesgo y de ese 50% solo el 50% recibe adecuados protocolos de tromboprofilaxis. Y va uno a mirar por qué, y hay muchísimas razones, porque al médico le da miedo, porque le da miedo el sangrado, porque le da pereza hacer la escala, porque no le genera un estímulo y porque no tiene conciencia de la enfermedad. De las muertes en Europa por tromboembolia venosa cada año, que son alrededor de 500.000 pacientes que se mueren, ellos tienen estadísticas, nosotros no, desafortunadamente. De esos 500.000 pacientes que se mueren, el 70% han adquirido los eventos embólicos relacionados con un proceso de hospitalización, ya sea médico o quirúrgico. Entonces, cuando uno se enfrenta a ese rango de mortalidad en una enfermedad tromboembólica, sabemos que es la tercera causa de muerte por trombosis en el mundo y es la primera causa de muerte prevenible en el hospital. No entendemos por qué no sucede. Y de todas maneras, a pesar de no entenderlo, no sucede. Tiene que ver con costos, tiene que ver con lo que hemos hablado mucho en estos centros de cuidado clínico, que es todo el mundo comprometido con el mismo escenario en desenlaces clínicos del paciente. Entonces, la invitación es a buscar estrategias que desafortunadamente obliguen al médico a seguir las rutas de atención. No existe y creo que tú has dicho algo fundamental. Muy frecuentemente cuando nosotros pensamos en un modelo de atención para impactar resultados, muy frecuentemente nos vamos a generar una ruta de atención y pensamos que un modelo de atención igual ruta. Y creo que tú has dado una clave y es que el modelo debe estar por encima de la ruta. ¿Cómo buscar esas estrategias
e intervenciones para lograr que todo eso que está en la evidencia pase en el mundo real, que probablemente no están en la evidencia las estrategias, ¿cierto? Ahí no están, esas hay que ideárselas. Y creo que un reto, no sé si tú lo has vivido así, tú que estás liderando ese centro de cuidado clínico como un programa de excelencia, no sé qué tanto realmente eso haya impactado de manera transversal a la institución, porque es que pienso que uno de los retos y por qué tenemos esa brecha es que tromboprofilaxis, ¿cierto? Y gestionar el riesgo es transversal a la institución y necesita uno el concurso de quien recibe al paciente, de quien lo manda en puerta de entrada, del que lo valora en su momento, en su primer contacto, de quien obviamente tiene que hacer la estratificación del riesgo de evento tromboembólico, de sangrado, cómo le haces seguimiento, cómo realmente garantizas que sí se implementaron las medidas y cómo eso no termina, ¿cierto?, cuando el paciente se va. O sea, hay muchas personas, muchos escenarios, muchas disciplinas que siguiendo la ruta deben pasar. Alinear eso multidisciplinariamente, de manera transversal. ¿Cómo lo has vivido desde tu experiencia en eso que has empezado a construir de tu centro de cuidado clínico? Bueno, yo les voy a contar muy rápidamente cómo es la historia de todo esto. Esto empezó en el año 2006, cuando identificamos todo este tema de la importancia de generar hospital libre de trombosis y de generar un programa que previniera eventos embólicos en el hospital, precisamente también basado en los resultados del estudio ENDORSE para nuestro país, que eran igual de regulares que para el resto del mundo. Entonces hicimos todo el ejercicio a partir de la buena fe, como dice el doctor Ginás, y pensando en que todo el mundo iba a querer colaborar y contribuir con este problema que ya todos sabíamos que era muy grave. Hicimos todo el ejercicio, hicimos un mini endorse en el hospital, creyendo que estábamos haciendo las cosas realmente bien. Pensamos que nosotros estábamos haciéndolo todo muy bien, como en todos los escenarios donde uno se evalúa, todo empieza pensando que lo estamos haciendo súper bien y cuando salen los resultados pues no estábamos haciendo absolutamente nada bien. Menos del 50% del hospital estaba recibiendo correctos protocolos de tromboprofilaxis y teníamos nada de cuantificación del riesgo, o sea, no sabíamos cuántos pacientes llegaban al hospital con eventos relacionados con la hospitalización, eventos embólicos. Entonces fuimos a todos los servicios, presentamos las guías que en ese momento tenía cada servicio, les preguntamos si les parecían bien, si esas eran las guías, revisamos las guías internacionales, hicimos una gran campaña, repartimos papelitos, pusimos pendones, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Y todo estuvo perfecto los siguientes 2 o 3 meses y después otra vez empezó a caer la adherencia a los protocolos. Y basado en eso empezamos a investigar qué podía ayudarnos a que eso no sucediera. Y encontramos que la única manera de hacerlo es obligando al médico a evaluar el riesgo. Y la única manera de hacerlo era poniendo una alerta electrónica dentro de la historia clínica que obligara al médico diariamente a evaluar el riesgo embólico de su paciente y a tomar decisiones con respecto a qué esquema de tromboprofilaxis le iba a poner a los pacientes. Después de la implementación de la alerta electrónica, que adicionalmente fue muy divertida porque soñamos con una alerta electrónica que tenía las dosis y etcétera, cuando fuimos a hablar con los del sistema nos dijeron pues que eso costaba 3 veces lo que había costado poner el sistema en la fundación. Entonces le dijimos, bueno, que sea denos una alerta de 3 cosas, 3 preguntas. Usted evaluó el riesgo embólico de su paciente tiene indicación de tromboprofilaxis y si no le puede poner tromboprofilaxis o tiene una contraindicación para hacerlo, ponga las razones por las cuales debe hacerlo. Esa alerta se activa a las 5 de la mañana y el médico no puede cerrar la historia clínica hasta que no haya diligenciado la historia. Después, mensualmente, se evalúan aleatoriamente 60 pacientes del hospital, buscando esos patrones de adherencia de tromboembolia venosa, de tromboprofilaxis, y se identifican cuáles han sido las fallas y esos pacientes, pues son esos médicos, pues son llamados a decirle, venga doctor, lo invito a que vuelva a adoptar estos patrones adecuados de tromboprofilaxis. Adicionalmente,
volvimos la prevención de eventos embólicos una política institucional. Esto es algo que para nosotros es un logro gigante, porque al ser una política, la violación de esa política es algo muy grave para el paciente, es algo muy grave para el médico. Pero entonces después estábamos cortos en la detección de eventos embólicos en el hospital. Empezamos a ver que los patrones de adherencia de nuestros indicadores eran buenos, los médicos empezaron a hacer juiciosamente su tromboprofilaxis, pero nos quedaba difícil identificar los eventos embólicos que se generaban en el hospital. Entonces articulamos Hospital Libre de Trombosis con el Centro de Cuidado Clínico de Enfermedad Tromboembólica Venosa, buscando que nos reporten desde radiología todos los eventos tromboembólicos, trombosis venosas profundas y tromboembolias pulmonares que se diagnostican en la Fundación Santa Fe, para que nosotros los tengamos a todos en el radar y de esta manera podamos llenar nuestras bases de datos con pacientes con eventos embólicos que ingresan de la manera ambulatoria o por el servicio de urgencias, y pacientes con eventos relacionados con el hospital. Esa lista de pacientes de eventos relacionados con el hospital obviamente es llevada a un comité de calidad de seguridad del paciente, porque es un evento de seguridad, y se evalúa si ese paciente sí recibió la tromboprofilaxis, pero como dice el doctor Ginás, pues le tocaba tener un evento embólico por cualquier razón, o si realmente hubo una falla en que ese paciente tuviera una adecuada tromboprofilaxis. Y eso seguramente va a generar cada día más que el médico no se desadhiera de la guía. Pero es un trabajo difícil, es un trabajo complejo, y yo creo que es muy importante que lo primero que hagamos es dejar conciencia en las instituciones de lo grave que es que un paciente haga un evento embólico relacionado con la hospitalización, cualquiera que ese sea. Y eso yo creo que es lo más difícil, la concientización de todo el personal de salud. Cuando uno está hablando de un programa de excelencia, en este caso un programa de excelencia para la gestión de eventos tromboembólicos, ¿cierto?, que va a impactar ese riesgo de seguridad del paciente, uno sí mide y sí evalúa indicadores de proceso que son determinantes de resultado, que tú claramente lo has dicho, son los indicadores de adherencia, ¿cierto? Esos son importantes porque en la medida en que nos adheramos a los protocolos, vamos a tener un resultado positivo. Pero si tuviéramos que pensar en cuál, y de pronto esto es para los tres, que les encantan las métricas, ¿cuál sería el indicador de resultado con el que nosotros podemos medir el desempeño clínico, que pues ha sido el tema que nos ha acompañado durante todas las sesiones del día, el desempeño clínico de un programa de estas características? ¿Cuál sería ese de resultado? Porque ese se vuelve importante, ¿cierto? Miren que hemos hablado de desempeño clínico, hemos hablado de la importancia del liderazgo del gobierno clínico para garantizar el desempeño, pero el desempeño, cuando estamos hablando de una cultura de excelencia, lo tenemos que demostrar, ¿cierto? Lo tenemos que mostrar. ¿Cómo lo mostraríamos? Son dos cosas distintas que Tita articuló, pero quiero resaltarlo para los compañeros del auditorio que están pensando en sus propias instituciones. Una es un programa transversal de prevención de la enfermedad tromboembólica, de la ocurrencia de la enfermedad tromboembólica como consecuencia de la agudeza de la enfermedad que hace que una persona esté en el hospital. Una vez que cruza la puerta del hospital, es responsabilidad nuestra, exactamente igual que prevenir caídas. Prevenir enfermedad tromboembólica es una responsabilidad de la entidad, de la institución, y por eso Tita hizo referencia a que es una política institucional y se requiere alineación de piso a techo para que eso sea importante. Es importante también aclarar que las personas que no hacen prevención tromboembólica generalmente no pretenden ser irresponsables, no hay deliberadamente un deseo de no hacerlo, sino hay digamos un portafolio de posiciones frente al problema que no se define a menos que uno no siente a las personas en un salón y les diga, bueno, ¿cuál es la posición del grupo del departamento de ginecología frente a la prevención de enfermedad tromboembólica de mujeres que se van a embarazar? ¿O cuál es la política del grupo de ortopedia en esta u otra circunstancia? De manera que ese programa que es de prevención, el desenlace ahí es la ausencia de eventos en pacientes
que carezcan de adherencia. El hecho de que no haya eventos por falta de adherencia, ese es el desenlace. Pero eso me parece súper, porque miren que partimos de solamente empezar a identificar cuántos eventos y que nos notifiquen los eventos tromboembólicos. Creo que ese es, ¿cómo era que lo llamaba el doctor Ginás en algún momento? Hacerle la autopsia al programa. Ya perdimos el año, ¿cierto? Correcto. Y miren que estamos diciendo es cómo mostrar con resultados que logramos minimizar el riesgo. Creo que la doctora Ana Cristina la saca del estadio y su institución la saca del estadio en la medida en que empiece a mostrar cómo aquellos pacientes que tenían, de acuerdo a los SCORE, un riesgo muy alto, nunca lo tuvieron. Creo que ese sería más o menos el indicador, ¿no? Exactamente. Y acá lo valioso, y recojo la conversación que tuvimos con Alejo en una sesión anterior, es este acto de comunicación, de invitar a las personas a que construyan desde adentro. Y la manera como esto ocurrió, Tita lo mencionó también, pero lo mencionó rápido porque es un cuento realmente largo, es que dijo, invitamos a los grupos a que definieran su propio estándar de prevención, porque hay un espectro. Y diferentes grupos tienen mayor acento hacia la prevención y asumen un riesgo nominal de sangrado, y otros grupos, por virtud de su práctica o por cultura, están más del lado de prevenir sangrado y asumen un riesgo trombótico. Y no hay correctos ni incorrectos, pero sí se requiere que haya una posición con alguna flexibilidad, de manera que no hay solamente un esquema, pero que los grupos de auditoría sepan claramente qué es adherencia y qué no es adherencia. Y lo importante nuevamente es que haya una posición, de manera que no tenemos una posición única, no está calibrado todo el hospital, está calibrado en que creemos en prevenir. Hay entidades muy importantes en Norteamérica que no creen en prevenir, porque piensan que los riesgos son, y se vale, es decir, en esa entidad, letrero en la puerta, no creemos en prevenir, y asumen las consecuencias de los eventos que ocurren. Eso existe, hay un movimiento fuerte en Estados Unidos de no hacer prevención, y a mí me parece una locura. Pero mientras sea explícito y los pacientes estén informados, pues ahí no hay problema. El otro programa, que conectando con la pregunta original de Luisa, que es el programa del tratamiento de la enfermedad tromboembólica que ya ocurrió, no en el hospital, sino son pacientes que ingresan con enfermedad tromboembólica o el ocasional paciente que por la razón que sea la hace. Y ahí las métricas son métricas de función pulmonar, hipertensión pulmonar, seguramente sangrado por la anticoagulación en cualquier área del cuerpo, insuficiencia venosa profunda a largo plazo, hipertensión pulmonar. Bueno, son dimensiones de secuelas de la enfermedad pulmonar, adherencia al protocolo, pero son dos esquemas realmente distintos, las métricas de uno y las del otro. Súper. Doctor de la Torre, su experiencia en Imbanaco, programa, ¿cómo está estructurado y cómo evalúa el desempeño de un programa o de su programa de eventos tromboembólicos? No, de hecho quería hacer una precisión porque me llamó la atención, gratamente la atención, algo que mencionó la doctora anteriormente, y es el tema de cómo convertir una estrategia de tromboprofilaxis en una política institucional. Para mí en ese sentido es clave. De hecho, nosotros lo estamos trabajando en la clínica Imbanaco Grupo Quirón Salud para poder lograr una prevención del riesgo efectiva. Si ustedes me preguntan a mí cuáles son los principales elementos y para contarles de nuestra propia experiencia en la clínica, yo digo que el primero es el apoyo directivo, es decir, la influencia del gobierno corporativo debe venir desde arriba. Y ahí, digamos, nosotros lo hacemos en la clínica, lo lidero yo de forma articulada con la dirección médica y con nuestro jefe de hospitalización, el doctor Jairo Guerrero, que está aquí presente. Y hacemos un trabajo muy articulado. El otro elemento clave es que nos enfocamos en la excelencia. Es decir, trabajamos de utilizar las mejores experiencias basadas y lo último, la mayor evidencia posible en la gestión de los riesgos.
Otro elemento clave es las métricas, que tú mencionaste, que no me voy a extender allá, pero sí hay otro elemento también que quiero llamar la atención, el cual trabajamos en Inbanaco y estamos fortaleciendo, y es la educación al personal médico y al personal no médico, capacitarlos, formarlos, informarles, que la doctora también mencionaba anteriormente. Eso es lo que hacemos para tratar de tener una estrategia muy integral y de forma sistemática, Luis. O sea, que estamos viendo cosas claras, o sea, generar o gestionar el riesgo o cualquier riesgo, y en este caso eventos tromboembólicos, necesita un programa muy bien estructurado. O sea, cuando aparecen intervenciones fragmentadas que no están en torno a un modelo y a un programa muy bien estructurado, probablemente nos encontramos con lo que tú encontraste en tu primera evaluación. Y el segundo punto es cómo logramos educar, desplegar ese programa y cómo logramos anclarlo, incrustarlo probablemente en el gobierno clínico de las instituciones. ¿Sí estoy bien, doctor Ginás? También tiene un poco que ver con la manera como uno hace las cosas cuando los recursos son limitados, y siempre son limitados. Los programas transversales le producen a uno un bienestar en muchas dimensiones, en muchos rincones del hospital. Cuando uno trabaja en un programa muy enfocado, pues obtiene desenlaces maravillosos para un grupo pequeño de personas. Pero una pregunta clásica de las visitas de acreditación en cualquiera de sus versiones es ¿cómo priorizan acá? Y la respuesta de religión nuestra en la organización, aquí está Cata y Juanita en la primera fila y Sandra haciendo así, nuestra respuesta estándar es: nosotros priorizamos por frecuencia, por severidad o por estrategia. Cuando la prioridad combina dos de esas dimensiones, pues le pega uno a la bola durísimo y se sale del estadio. Y en este caso, pues es estratégico, claro, ¿cierto? Es frecuente y el impacto. Exactamente, el impacto es muy grande. Porque realmente uno comienza a proteger una cantidad de pacientes, incluyendo unas poblaciones pediátricas que no son triviales, y de vez en cuando hay eventos catastróficos en pediatría. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo que ha sido abanderado producto de la OES es el galardón de nutrición clínica, que incluye los pacientes quirúrgicos, y que en COVID para nosotros fue una salvación, porque cuando arrancó COVID teníamos nosotros realmente muy fresco el último concurso del galardón, y tuvimos yo no sé cuántos miles de mezclas de nutrición enteral y parenteral durante este último año. Tita estuvo guerrera, metida en COVID, y tenía su propia atuendo, ¿no? Ella no se ponía un atuendo común y corriente, se podrán imaginar, tenía un atuendo muy elegante, pero estaba metido, o sea, ella puede estar en COVID y contaminada y todo, pero elegante siempre. Y le expreso mi admiración públicamente por su trabajo y su valentía. Pero el punto, aparte de tomarle el pelo a Tita, es que para nosotros fue determinante nuestra capacidad de nutrición, por lo que implica el consumo calórico tan alto en estos pacientes. ¿Quién iba a pensar que todo el esfuerzo del galardón iba a terminar apalancándonos año y medio en COVID? Lo mismo pasa con prevención tromboembólica, con esta inflamación del endotelio vascular que produjo tantas trombosis en tantos órganos, porque es que se trombosaba todo, se trombosaba el intestino, el cerebro, los pulmones, todas partes. Nuestro programa de prevención tromboembólica protegió a estos pacientes, no fue diseñado para esos pacientes, pero estaba en todas partes, y no hubo que hacer nada nuevo, simplemente tomar una posición frente a esos pacientes y ya el sistema estaba instalado. Y esos transversales son importantes. Es diferente, creo que es un reto mayor, y a veces de pronto el susto. Es mucho más fácil generar programas chiquitos, ¿cierto?, que tienen un impacto en una población. Programa para pacientes con asma, ¿cierto? Es para los pacientes con asma, pero este es un proceso transversal que realmente tiene que involucrar a todas las áreas, muchos escenarios de la organización, equipos multidisciplinarios, todo el mundo hablando, y eso tiene que generar una cultura, ¿cierto? ¿Cómo hacer, doctor de la Torre y doctor Ginás, ustedes que son los líderes,
que tienen esa responsabilidad de generar esa cultura en su equipo clínico. Algo que me pareció muy interesante de nuestra reunión de esta mañana es, independientemente del modelo médico, el modelo médico puede ser cualquiera, ¿cierto? Pero la responsabilidad del gobierno clínico es generar esa cultura en torno al valor que está entregando un programa como el que lidera la doctora Ana Cristina. ¿Cómo hacer para que eso pase, doctor de la Torre? Yo creo, y vuelvo a nuestra sesión anteriormente que compartimos con Adolfo, y es primero de apoyo total, es decir, desde la parte directiva, y entregar direcciones claras sobre la importancia de la patología y sobre la importancia de realizar una prevención efectiva basada en las mejores evidencias. Segundo, fortalecer la comunicación, una comunicación muy clara con el equipo, informar. Tercero, lo que mencionaba anteriormente, mejorar la educación sobre la patología, y yo creo que ahí es clave hablarle a la gente sobre el impacto que tienen estas enfermedades cardiovasculares en la carga de enfermedad, y cómo la importancia de generar una cultura de atención segura. Yo diría que principalmente eso, no sé, Adolfo, si quieres complementar. Sí, complementar. Yo creo que los equipos de salud necesitan menos y menos el liderazgo vertical con el que todos crecimos. Es tan alto el nivel de educación de los equipos de salud en general en las entidades, que realmente lo que uno necesita es estar dispuesto a entender qué hay que hacer, que es difícil de hacer, porque las personas no dejan de hacer las cosas porque por no querer hacerlas, y muchas veces no las dejan de hacer porque no tengan la educación necesariamente, aunque educar es fundamental, pero hay que tener cuidado de asegurarse que una vez educadas las personas tengan los elementos para realizar lo que hay que realizar, porque algunas veces no lo hacen y uno los sigue educando. Uno los sigue educando, y el problema no es de educación, el problema tiene que ver con motivación o con una circunstancia diferente. Entonces, si uno se sienta con un grupo clínico y les pregunta cuál es el siguiente evento que va a ocurrir que mate a un paciente en este hospital, tendrá que hacer la pregunta 5 veces o reunirse 3 veces, pero finalmente alguien le va a decir a uno dónde está el problema. La gente sabe dónde está el problema. Hay un camillero que dice: mire, doctor, yo soy solo aquí camillero, pero es que cuando yo entrego los pacientes a mí nadie me los recibe, yo los dejo botados en un corredor y las enfermeras están ocupadas y el papelito no me lo llenan, yo no sé, yo me parece que se va a ahogar un paciente en un pasillo. La gente sabe dónde están los problemas, y enfermedad tromboembólica es un riesgo que todo el mundo conoce. De ahí a que eso ocurra sistemáticamente requiere todo el apoyo que Alejandro mencionó y toda la estructura que Tita puso sobre la mesa, y se requiere el acompañamiento. La alerta resultó ser una gran ayuda. Al principio pues es un poquito extraña, pero es evidente que uno tiene que hacer el ejercicio de si tamizó el riesgo de su paciente hoy, si lo tamicé, ¿tiene riesgo o no? Sí. Si tiene riesgo, requiere profilaxis, sí o no. Si tiene una contraindicación, explique, y si no tiene contraindicación, dígame si va a ser farmacológica, mecánica o mixta. Ajá. Y de ahí en adelante hágalo de acuerdo a como usted dijo que lo iba a hacer, porque ya Tita se sentó con el grupo y les preguntó: oiga, ¿cómo vamos a prevenir? ¿Cómo creen ustedes que se debe hacer? Y hay grupos que dicen: no, aquí no lo vamos a hacer, allá sí lo vamos a hacer. Pero lo importante es que sea explícito. Contar con un líder, ¿cierto? Creo que el doctor de la Torre nombró a su líder, que está aquí acompañándolo, sí, ¿cierto? Y usted cuenta con el liderazgo de la doctora Ana Cristina. O sea, creo que tener un líder y que la organización visualice un líder o unos líderes del programa, eso facilita realmente esa estructuración y que el modelo corra y que se genere esa cultura.
Sí, pero pues, Tita es un líder maravilloso, pero es que liderazgo hay en abundancia en las organizaciones. De hecho, todos los que estamos aquí sentados somos de una manera o de otra líderes y mi argumento es que si uno crea las circunstancias, las personas emergen en ese liderazgo. Y esta mañana Henry Gallardo dijo que él estaba haciendo así con el hospital y ha creado como una estructura paralela de liderazgo de personas que no están metidas en la típica escalera de meritocracia de un hospital, sino que por diferentes circunstancias pueden tomar acciones múltiples, Luisa. Y uno ve personas que uno no pensaba que iban a liderar y les da la oportunidad y súbitamente están embaladas haciendo todo tipo de cosas y les toca uno salir corriendo a seguir estos líderes porque se van. Y pueden ser muy jóvenes y no necesariamente haber hecho todo el escalafonamiento académico, que hay que respetarlo, pero hay otras rutas transversales en la organización donde las personas realmente se empoderan. Mi argumento es que si uno está en nuestra entidad y no tiene un número que le duela, no está en la entidad. Uno tiene que estar conectado con alguna métrica, la que sea. Una vez que uno tiene un número propio, uno ya está conectado con el pensamiento, con el lenguaje. Me encanta porque un discurso que mi compañero Carlos Fernando y yo, que le tocó en otra sala, está furioso por no poder estar aquí en esta sesión. Un comentario que frecuentemente hacemos es ese: realmente un centro de excelencia, ¿cierto? Está estructurado alrededor de líderes, pero es tan difícil saber quién del equipo clínico es el líder, que eso es lo que realmente los convierte en un programa diferencial. Entonces no necesita uno una sola cabeza visible, sino necesita que todo el equipo que está rodeando al paciente lidere el proceso de prevención y todas las estrategias de mitigación de riesgo de evento de tromboembólico. No es fácil, ¿cierto? Sobre todo en condiciones transversales. Es un reto que hay que asumir. Y como hay que asumir ese reto, doctor de la Torre, y el gobierno, usted no lo ha enfatizado, se vuelve muy importante para lograr que este proceso de transformación se dé. ¿Cuál es el rol del gobierno para que esto pase? Además de lo que ya hablamos, sí, desde la operación y generar la cultura. Principalmente apoyo total y convencimiento de la importancia de generar una estrategia sistemática para el abordaje de los eventos. Que exista, como nos lo dijo la doctora Ana Cristina, una política, ¿cierto? Sí. Es importante, pero la política, ¿cuál es ese objetivo clave de resultado, ese OKR macro superior que esa política debe perseguir cuando estamos hablando de un modelo transversal debe entregar como este? Direcciones claras y contundentes sobre el abordaje y sobre la importancia de la prevención de los eventos tromboembólicos. Pareciera algo sencillo y pareciera algo que usualmente damos por hecho, pero usualmente no sucede en las organizaciones. Súper. Si nosotros tuviéramos que generar aquí, si el ejercicio en este auditorio fuera generar ese objetivo clave de resultados que normalmente debe decir en un tiempo X, ¿cierto? Vamos a lograr una meta X en un porcentaje en la gestión de eventos tromboembólicos en nuestras organizaciones. ¿Cómo definiríamos ese OKR? Para el 2023 nuestras organizaciones van a lograr prevenir el riesgo tromboembólico de los pacientes con riesgo severo, que es el más complicado. ¿En qué porcentaje? ¿Cómo nos ponemos esta meta para que nos unamos todos a esa meta? ¿Cómo plantearías ese OKR? Yo creo que nosotros tenemos claro nuestro indicador. Nosotros estamos buscando indicadores de 100% de adherencia. Necesitamos que todo el mundo esté adherente a, como dice el doctor Ginás, el protocolo que todo el mundo haya planteado. Sí, les voy a poner un ejemplo muy puntual con respecto a, por ejemplo, cabeza y cuello. Existen muchísimos estudios en donde hay muchas diferencias
en términos del riesgo de sangrado y prevención de eventos embólicos en cirugía de cabeza y cuello. Ellos son muy cuidadosos con sus disecciones y ellos escribieron en el protocolo que ellos no le iban a poner tromboprofilaxis a sus pacientes, farmacológica, que les iban a dar salida tempranamente y que iban a estimular la deambulación. Si el paciente llega con un evento embólico, doctor, lo invito a sentarse. Usted escribió acá que usted iba a estimular la deambulación, el paciente dice que llegó a su casa, que nadie le dijo que se tenía que mover y se quedó acostado 3 semanas, se trombosó. Entonces, si todos estamos alineados, vamos a lograr ese 100% de adherencia a mi protocolo, a lo que yo me comprometí para lograr, y nuestro otro indicador es número de eventos embólicos que se generan por una práctica inapropiada de tromboprofilaxis, porque nunca va a ser 0, porque no podemos, porque los medicamentos a veces fallan, porque el paciente tenía cáncer y le hicieron un vaciamiento de región pélvica e hizo una trombosis venosa por eso, o porque hizo un gran linfedema y hizo una trombosis obstructiva. Entonces hay pacientes que tienen trombosis porque les iba a tocar tener trombosis, pero lo que nosotros tenemos que evitar es eventos relacionados con malas prácticas de profilaxis en el hospital. Y para eso tenemos esos 2 indicadores y hay que medirlos todos los meses, porque si nosotros no los medimos todos los meses, no vamos a poder identificar. Nosotros, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy claro en nuestras mediciones de nuestros mini endorcitos que hacemos todos los meses, y tenemos en agosto del 2020, que fue en pleno pico de la pandemia, una caída en los protocolos de profilaxis del hospital. Y cuando vamos a mirar, en ese momento nosotros nos presentamos en la inducción médica, hablando del tema de educación y de sensibilización transversal del programa. Nosotros vamos a la inducción médica, vamos a la inducción de enfermería y presentamos el programa de Hospital Libre de Trombosis transversalmente a toda la institución. Pero pues estos fueron momentos muy difíciles, ingresaron muchísimas personas al hospital de trabajo temporal que fueron a ayudarnos en las unidades de cuidado intensivo, que obviamente teníamos un millón de factores adicionales. Perdimos el control. Más esta enfermedad terrible que además se trombosaba a todo el mundo, pero nosotros lo identificamos claramente y decimos, mire, en este momento, cuando seguramente había personas que no estaban tan sensibilizadas con nuestra política como está todo transversalmente en nuestro hospital, empezaron a haber fallas. Entonces, sí está demostrado que si nosotros podemos institucionalizar el proyecto, podemos presentarlo, todo el mundo lo conoce. Nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos un código QR que el médico puede escanear, donde puede bajar las escalas de evaluación de riesgo embólico en cirugía, en ortopedia, en ginecología, en paciente médico, en paciente oncológico, y tiene todas las escalas de evaluación de riesgo, tiene todas las dosis de los medicamentos, tiene toda la información que el médico necesita. Hacemos nuestra inducción, tenemos abiertas las puertas del programa de Hospital Libre de Trombosis para aclarar las dudas de los médicos. Pues vamos a poder sensibilizar transversalmente a la población y vamos a poder lograr esa meta. ¿Qué es esa meta? No para el 2023, es esa meta desde que el programa se instauró en el hospital. Ok, o sea que no es ni siquiera alcanzarla, sino alcanzarla y mantenerla. Por o sea, supuesto. cómo lograr generar una estrategia colectiva de las organizaciones por alcanzar y mantener el 100% de adherencia a las mejores recomendaciones de la evidencia, y cómo eso seguramente va a minimizar la ocurrencia de eventos, o sea, hacerlos ausentes, negativos, y lograr esa prevención Claramente, que estamos alcanzando. Porque mira que aquí se presentó un problema grande, y es que al revisar los indicadores, cuando nosotros revisamos eventos tromboembólicos relacionados con la hospitalización desde el 2016, hemos tenido 0 eventos. Y eso no puede ser, ¿sí? O sea, yo me senté y dije, no puede ser porque no puede ser, porque no es normal, no es real. O sea, hacemos las cosas bien, estamos esforzándonos, pero uno no puede tener 0 eventos, tiene que haber un evento. Entonces, ¿qué pasa? Hay que buscar el evento, ¿sí? Y ahí es cuando articulamos, adicionalmente por una idea que nos dio el doctor Ginás en alguna de las autoevaluaciones que hicimos del Centro de Cuidado Clínico,
y nos dijo, bueno, pero ¿y esto cómo se articula transversalmente en la institución? Y dijimos, pues claro, articularlo transversalmente es incluir hospital libre de trombosis dentro de nuestro manejo de la enfermedad tromboembólica, porque es que la prevención es el punto número 1 del tratamiento de la enfermedad. Y el otro punto seguramente es lo que están nuestros pacientes en esa estructura de prevención, si se da en el marco de un programa tan bien estructurado como el que tienen las instituciones que nos están hablando de su experiencia exitosa, pues probablemente no va a pasar. Pero ¿qué pasa después? Nosotros lo tenemos un tiempito corto, el programa se va, el paciente se va. ¿Cómo logramos realmente que la gestión de riesgo rompa esas barreras que hay entre los puentes de transición de los pacientes, que es donde seguramente se materializa el riesgo? Ponle la firma. Ahí, en el traslado de un servicio a otro, al interior de la organización, pero lo más grave es cuando el paciente sale de la organización y creemos que el egreso terminó el proceso de atención y resulta que no, ¿cierto? El riesgo hay que garantizarle la prevención en una continuidad. ¿Cómo interfazarse para que, además de que nosotros tengamos un programa transversal en la institución, podamos extender ese programa a la transversalidad y continuidad de los otros actores que se vuelven responsables o en puerta de entrada, porque también puede pasar cuando nos los mandan o cuando nosotros los entregamos? ¿Y cómo hacemos para nosotros? Es armar un modelo o visualizar la ruta del paciente desde los ojos del paciente y no desde lo que nosotros consideramos es nuestra responsabilidad micro, doctor de la Torre. Esta está más difícil, esta sí la puse más cuellona. Esta es una pregunta muy compleja y de hecho yo creo que no solamente aplica para las estrategias de tromboprofilaxis, es el estándar SQE de los centros de excelencia y es lo que la Joint Commission llama la autoevaluación. Y yo creo que ahí en nuestros hospitales tenemos muchas debilidades en eso, porque estamos principalmente, pues como prestadores del servicio estamos, digamos, desde el otro lado. En el caso de la clínica Imbanaco nos ha costado mucho trabajo realizar ese seguimiento, esa educación, incluso ir un poquito más allá, cambios de estilo de vida. Entonces es bastante complejo. ¿Cómo alinear a los otros actores que son responsables, aseguradores y sus grupos de atención primaria, toda la dimensión ambulatoria? ¿Cómo empezar a desplegar esa cultura, que seguramente la hacemos desde un programa ya difícil, transversal? ¿Cómo hacer que se extienda y que esas otras voces nos oigan y oigan realmente esas necesidades y esas expectativas de los pacientes de no quiero tener un evento tromboembólico? Acá hay una dimensión nueva, Luisa, que tú introduces a la discusión. Hablamos de prevenir enfermedad tromboembólica en el hospital, chuleado. Hablamos de nuestro programa de admitir pacientes con diagnóstico de tromboembolismo pulmonar y asegurarse que el desenlace sea el mejor posible en sobrevida o en secuelas pulmonares o periféricas. Es punto número 2. Ahora estamos hablando de un tema que es bien distinto y es en condiciones específicas particulares cómo hacer que haya continuidad del tratamiento y adherencia en forma ambulatoria. Es un tercer problema distinto, pues es el mismo tema pero son 3 problemas diferentes. Aquí está Sandra Soler, que es una experta en la materia, porque aquí yo creo que hay que hacer intervenciones que son específicas de los programas. La recomendación de la fórmula no es suficiente, digamos, hay que aplanchar la interacción con los aseguradores, asegurarse que el paciente tenga un seguimiento de la adherencia en casa y medir esa adherencia para asegurarse que uno rellena dónde están los vacíos. La manera como nosotros lo hacemos hoy en día es con un programa específico por centros de cuidado clínico. En los centros de cuidado clínico tenemos esa capacidad. Hay
un cuarto elemento que voy a introducir en la discusión, que es la clínica de anticoagulación, que es un centro del hospital que recibe personas que en forma ambulatoria van a estar anticoaguladas, no en profilaxis, sino anticoaguladas, que afortunadamente lo maneja también la doctora Montenegro, que se ha ido convirtiendo, pegando los pedazos como en el epicentro de la gestión tromboembólica de la institución. Ese es un cuarto tema, pero son 4 temas diferentes con una farmacología similar, con un riesgo, digamos, que varía de caso en caso, pero requieren 4 gestiones independientes. Y que hay que integrarlas en algún momento alrededor del paciente, Sí, pero son que creo que es el reto. El hecho de que sea la misma, digamos, como el mismo título general macro, esconde un poco que son 4 realidades distintas. Sí, de acuerdo, Ana ahí Cristina. hablando un poco del riesgo embólico ambulatorio, en el Congreso de ISTH de este año presentaron la nueva escala de evaluación de riesgo embólico del paciente, perdón, del Congreso Internacional de Trombosis y Hemostasia. Presentaron la última guía, la última escala de evaluación de riesgo embólico en el paciente ambulatorio que es dado de alta del hospital y en el cual nosotros debemos considerar la tromboprofilaxis. Hay un montón de estudios clínicos que se han hecho para evaluar profilaxis ambulatoria, hay estudios con anticoagulantes orales directos y con enoxaparina, en los cuales en algunos casos hay un incremento del riesgo de sangrado, por lo cual eso se había dejado un poco de lado. Pero ahora, cuando estamos estudiando enfermedad tromboembólica y hemos empezado a ver que la incidencia se empieza a incrementar y que tenemos una mejor posibilidad de diagnóstico, vemos que hasta el 40 o 45% de los eventos embólicos relacionados con hospitalizaciones suceden cuando el paciente se va del hospital. Y un gran ejemplo es ortopedia. Ellos lo tienen súper claro, lo han estudiado ampliamente, lo hacen de la manera más educada y más correcta posible y previenen un montón de eventos embólicos, y pese a que extienden su tromboprofilaxis hasta 35 días, incluso a pesar de la tromboprofilaxis tienen en algunos casos eventos embólicos. Entonces, esta escala que estima el riesgo de ese paciente no ortopédico dado de alta para hacer continuidad, por ejemplo, en protocolos de profilaxis, es un tema que viene ahorita con mucha fuerza y que vimos de una manera dramática en COVID, pero dramática. Los pacientes se iban con COVID moderado para su casa y volvían a los 15 días con tromboembolia pulmonar, con trombosis venosas profundas extensas, y entonces empiezan a discutirse estos escenarios en los cuales uno dice, este paciente podría ser susceptible de irse con tromboprofilaxis unos días para su casa. Aún todavía no hay claridad de cuántos días, ni cuál es el riesgo, ni si se va a ir con medicamentos inyectados o tomados, pero sí existe como esa sensibilización de este paciente que estuvo grave, que estuvo en UCI, que tuvo sepsis, que estuvo con un compromiso importante de su movilidad, que tiene una enfermedad autoinmune activa y se fue para su casa, se encuentra en más riesgo que la señora que estuvo 4 días hospitalizada con infección de vías urinarias. Entonces, en esos escenarios habría también que evaluar un poco mejor y un poco más concienzudamente el riesgo, pero otra vez, eso implica, como dice el doctor Ginás, un montón de escenarios distintos, en los cuales uno va a mandar al paciente para la casa con el antibiótico, el antihipertensivo, y adicionalmente la voy a mandar con 10 días de un parenteral. Pero lo que sí es claro es que los programas deben salir de las puertas de la institución cuando el paciente así lo necesita. Si estamos hablando de un programa que genera una cultura de valor y que realmente le entrega valor al paciente, y el seguimiento parece que tiene que darse, o sea, no podemos parar cuando le damos el alta al paciente. Doctor Ginás. Doctora Luisa, una voltereta que puede ser interesante para alguien que esté escuchando de toda esta carga de costo adicional, porque eso tiene costos incrementales sobre el producto, una voltereta interesante en que estamos trabajando es comenzar a volver ese costo en un valor cobrable. No me refiero a que exista o no exista valor en que haya adherencia, desde luego que hay un valor monumental. Sin embargo, no es fácil que lo que implica hacer estos programas, porque uno no consigue adherencia a menos que tenga seguimiento en casa.
Se necesita activamente seguir a estos pacientes, sensibilizarlos, recordarlos, llamarlos, verificar, tener un cuidador. O sea, si no, la adherencia no es buena. Entonces, si uno llega a un momento en que lo hace bien, Alejo, entonces, ¿por qué no garantizar al asegurador una unidad de tiempo donde si las cosas no pasan, uno las paga? A ver si logramos transmitir el concepto de que hacerlo bien realmente genera ahorros en el sentido actuario para quien asegura, pero que al final es mostrar con hechos y datos la ecuación del valor, ¿no? Si llamamos que valor es lograr que se den los mejores resultados de desempeño clínico, que en este caso creo que ya lo clarificamos, cuál es el desempeño de un programa de gestión de riesgo de eventos tromboembólicos, la satisfacción del paciente, ¿cierto? Y la experiencia del paciente, cómo la consideramos en esa ecuación, pero ese es el numerador. Obviamente el denominador es costo y tenemos que valorar ese costo, no sé, doctor Ginás, si vamos a eso, para poder ver qué tanto realmente estamos demostrándole valor al paciente, que es el eje central, pero también al sistema, ¿cierto? Porque el sistema también necesita valor. Sí, lo que ocurre con algunos competidores que no están probablemente en este escenario es que alivianan una serie de intervenciones intra y extrahospitalarias y digamos las tarifas X o Y son suficientes en ese esquema. Sin embargo, desde el punto de vista terapéutico y moral, pues cuando uno sabe que algo tiene un efecto y que ese efecto es bueno para el paciente, pues no hay manera de removérselo. Sin embargo, si la competencia se lo remueve y nadie parece estar midiendo la diferencia entre el resultado del abordaje A contra el abordaje B, pues hay que darle la vuelta a la ecuación y decirle, yo le garantizo cobertura a este paciente por esta unidad de tiempo frente a esta intervención, y si hay algún costo adicional yo lo cubro, pero págueme este premium por este producto, dado que usted actuarialmente va a quedar protegido y se va a quitar de encima una serie de imponderables que, si usted hace las cuentas bien, está teniendo reingresos y una cantidad de morbilidad costosa que no tiene conmigo, pero que no me la reconoce, pero yo sí tengo el costo de montar los programas que hacen que uno tenga que hacer esto, que lo hacemos con mucho gusto, pero no lo podemos sostener a menos que y la única forma de hacer eso es hacer que esas métricas nos sirvan para demostrar eso, ¿cierto? Y probablemente hacer la estratificación de riesgo de las métricas, porque la doctora Ana Cristina ha sido muy clara que la puerta de entrada a este programa pues es un paciente con un riesgo establecido de acuerdo a las escalas. Si uno pudiera evaluar realmente el riesgo, ¿cierto? Y el costo de todo el programa de prevenir y de tromboprofilaxis en relación a esa estratificación de riesgo, uno podría llegar a hacer esos acuerdos con los aseguradores, Doc. Sí, yo creo creo que lo hemos mirado todo y lo hemos abordado desde el punto de vista integral, pero no habíamos mirado la parte económica y la parte de economía en salud y el valor que esto representa en términos financieros, pero para mí es muy sencillo y es una alineación y consistencia con la triple meta: mejor experiencia, mejores resultados y a unos costos mucho más favorables. Y adicionalmente estamos hablando de salvar vidas. Salvar vidas no tiene precio y lo que queremos es lograr organizaciones de alto desempeño. Súper. Una última intervención, porque yo pensé que era una pregunta de nuestro auditorio y dice, se terminó el tiempo, qué desastre. No hay derecho. Nosotros podríamos quedarnos hablando de todos estos temas mucho tiempo. Doctora Ana Cristina. Pero aquí hay una invitación que yo creo que va ligada al tema de resultados y es mostrar nuestros datos. Desafortunadamente nosotros no estamos acostumbrados en nuestra cultura médica a publicar. Nosotros en el Centro de Cuidado Clínico vamos a ser el primer hospital en Colombia en reportar nuestros pacientes al registro RIETE.
El registro Riete es el registro de enfermedad tromboembólica venosa más grande del mundo, en el cual hay pacientes de todo el mundo con enfermedad tromboembólica venosa, y hay un ítem especial del Riete dedicado a los pacientes con eventos asociados a la hospitalización, que yo creo que va a ser un punto crucial para que nosotros nos podamos comparar con el resto del mundo y podamos decir, mire, sí estamos haciendo correctamente nuestro trabajo. De estos eventos que hemos identificado en la hospitalización, todos han sido porque les tocaba y no porque hayan tenido unas malas prácticas de tromboprofilaxis. Los pacientes tenían profilaxis mecánica, tenían profilaxis farmacológica, pero si nosotros no podemos escribir y mostrar lo que estamos haciendo, que tú lo dijiste al principio, es ¿qué le vamos a mostrar a las personas? Mire, tenemos una adherencia del 100%, nos ha costado sudor y lágrimas, un parto de quintillizos, pero aquí está, y hemos logrado que transversalmente todo el hospital se adhiera a un protocolo. Pero eso muestra resultados en términos de reducción de mortalidad, que es un macro gigante, y entonces vamos a lograr decir, mire, nosotros estamos previniendo la primera causa de muerte prevenible en el hospital. Súper. Pues muchísimas gracias a los panelistas. Como siempre, son maravillosos. Muchas gracias.